¿Quién es Israel Shamir? Ruso e israelí, escritor, traductor y periodista. Israel Adán Shamir nació en Siberia en 1947. Es nieto de un profesor de matemáticas y bisnieto de un rabino de Palestina. Estudió en la prestigiosa Escuela de la Academia de Ciencias y cursó estudios de matemáticas y leyes en la Universidad de Novosibirsk. En 1969 se trasladó a Israel, sirvió en el ejército y luchó en la guerra de 1973. Después volvió a las leyes en la Universidad de Jerusalén, pero decidió ser periodista y escritor. Primero probó su talento en la radio israelí. Como reportero independiente, cubrió las últimas etapas de la guerra en Vietnam, Laos y Camboya. En 1975 se mudó a Londres y trabajó para la BBC. Entre 1977 y 1979 escribió para Ma'ariv y otros periódicos. Tradujo las obras del único premio Nobel israelí de literatura, del hebreo al ruso. Cuando la primera intifada empezó, Shamir estaba en Rusia. Desde Moscú hacía reportajes para Haaretz, pero fue despedido a raíz de un artículo donde apelaba al regreso de los refugiados palestinos y la reconstrucción de sus aldeas en ruinas. Escribió para varios diarios y revistas rusos, incluyendo Pravda. En 1993 volvió a Israel y se instaló en Jaffa. Siguió escribiendo para la prensa rusa e israelí. El 8 de octubre de 2002 recibió el bautismo cristiano según el rito palestino en la Catedral de Jerusalén, pasando a llamarse Adán. Israel Adán Shamir trata en sus trabajos de un tema clave para comprender la política mundial contemporánea: la connivencia del Estado de Israel con el lobby judío estadounidense y la subordinación de la política americana a los oscuros intereses sionistas. En esta presentación abordaremos la política exterior norteamericana y veremos cómo la sistemática filosofía de venganza estadounidense no está sostenida precisamente sobre pilares cristianos y occidentales, sino sobre fundamentalismos religiosos ajenos a la mentalidad de la mayoría de la población americana. No puede tardar ya la gran masacre de los inocentes. Dentro de poco, cientos de miles o millones serán ametrallados, regados con napalm, y perecerán víctimas del armamento nuclear. Hembras y varones, mujeres y hombres, niños aún en el vientre de sus madres y ancianos, serán llevados al altar de la venganza y serán ritualmente sacrificados por el presidente Bush, gran sacerdote del Dios que reclama este sacrificio. Se denomina los 10 días que siguen al Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Para hablar de su empresa, el presidente Bush evoca las cruzadas. En su idea, esa mención nos remite a los austeros caballeros de Aquitania y a los píos guerreros francos, que aferrándose a la cruz y murmurando el nombre de Nuestra Señora, se juramentaban para un largo y peligroso peregrinaje. La cruzada fue una guerra santa de Occidente, pero a diferencia de George W. Bush, nunca estuvieron procurando buscar la venganza, sentimiento contrario a la fe cristiana, incluso se negaban a invocarla. La esencia misma de los evangelios de Cristo está vinculada con el rechazo de la venganza.
Esta es la diferencia mayor entre la Iglesia y la sinagoga, las dos instituciones nacidas hace unos 2 milenios. Esta divergencia está integrada y constituye el rasgo más inminente que marca la diferencia entre las dos visiones del mundo. Mientras se llaman los cristianos a orar por sus enemigos, los judíos solo sueñan con venganza. No es casual que se difundiera la confusión ideológica en el siglo pasado. Se les enseña a los cristianos que los judíos esperan al Mesías, es decir, a Cristo. El mundo cristiano enseña que el Mesías ha venido y que volverá, mientras que el judaísmo considera que el Mesías no ha llegado todavía. Esto es lo que supuestamente distingue las enseñanzas judía y cristiana, según el judeocristianismo, pero la realidad es muy diferente. Cristo vino para salvar, mientras que el Mesías judío vendrá para vengarse. Así lo ejemplifican las palabras del brillante universitario israelí, el profesor Israel Jacob Yuval, de la Universidad Hebrea, que figuran en su último libro, Dos naciones en tu vientre. Lo de la salvación vengativa, tal como lo denomina Yuval, ha sido retomado por los judíos europeos, a partir de los antiguos textos fariseos, y se ha convertido en la doctrina primera de la sinagoga. Cuando Yuval publicó su libro, desbordante de enseñanzas sobre la teología de la venganza en el judaísmo, el libro fue acogido con gran entusiasmo tras su publicación por sus colegas israelíes, pero los judíos norteamericanos, horrorizados, lo han rechazado. El doctor Ezra Fleischer redactó una crítica vehemente que concluye con estas palabras: mejor sería que semejante libro no se hubiera publicado, pero ya que está, debería ser condenado al olvido. Sueños de sangre vertida y destrucciones espantosas preceden los primeros ataques en contra de los judíos a finales del siglo XI. 100 años antes de que los cruzados asaltasen a los judíos, el rabino Simón Yitzhak invocaba a Dios para que desenvaine la espada y extermine a los gentiles. Para apresurar la destrucción de los gentiles, los sabios de Europa pronunciaron maldiciones en contra de los cristianos y de Cristo, y las integraron en la liturgia de Pascuas, del día del juicio final y aún incluso en la oración de cada día.